No es misterio para nadie que el éxito de la película de Five Nights at Freddy's provocó que muchas otras casas desarrolladoras quisieran tener también una porción de ese pastel, lanzándose a producir diferentes nuevas películas basadas en sus videojuegos. Poppy Playtime, Bendy, Hello Neighbor, Dark Deception y la lista sigue y sigue. Es por esto que en el video de hoy, y aprovechando el anuncio de la película oficial de Finding Frankie, he decidido hablarte del por qué han habido y habrán tantas películas basadas en juegos Mascot Horror y cómo estas franquicias poco a poco empezarán a inundar el mercado. Sin más nada que decir que recordarte que apenas un 13% de los que me ven están suscritos, te pido que lo hagas. Es algo fácil, rápido y sencillo. Es totalmente gratis y siempre puedes cambiar de opinión. Buenos días, tardes o noches, y empecemos. Todo comenzó gracias a la película de Five Nights at Freddy's. Aunque esta misma realmente no es una novedad, la película de FNAF podemos tomarla como el precedente inicial de toda esta travesía, a pesar de que la misma estuviera en una pausa indefinida durante tantos años. Todo comenzó entre 2015 y 2016, cuando la película de FNAF, que originalmente estaría a cargo de Warner, daba las señales más impresionantes de regreso debido a un montonal de imágenes mostradas en el set. Esto nos dio muchísimas esperanzas, pero lo que parecía ser un proyecto prometedor tarde o temprano se terminaría transformando en una espera inagotable que ya no tomaría días ni semanas, sino meses y años. Con la salida del antiguo director Chris Columbus y los más de 10 guiones totalmente descartados por Scott Cawthon para la película de FNAF, se puso en marcha otra producción completamente diferente. Ya no sería llevada de la mano de Warner, sino de Blumhouse, quienes hasta ahora siguen siendo dirigidos por Universal, encargados de hacer películas de terror como Get Out, Megan, Actividad Paranormal, Black Phone y la saga de La Purga. Ellos tomarían las riendas y le darían un lavado de cara distinto a la franquicia, ingresando la directora Emma Tammi a la escena y siendo Blumhouse quienes tomarían el control de este proyecto de cerca junto con Scott Cawthon. Todo esto en un esfuerzo de entregarnos una primera película que, aunque no fue perfecta, captura de la mejor manera lo que es Five Nights at Freddy's y todos esos años de esfuerzo y duro trabajo que dieron frutos. Con un presupuesto de apenas $30 millones, Five Nights at Freddy's, la película lanzada en 2023, multiplicó por 7 sus ganancias iniciales, convirtiéndose en el éxito más grande de la pequeña Blumhouse y en la gallina de huevos de oro que sorprendería a todo el mundo. Esta fue por lejos la entrega más exitosa que ha tenido la franquicia. Claro, aparte de que a momento de subido es la primera, pues la segunda probablemente llegue a una cifra similar, de 150 a quizás $200 millones de ganancia. Y no solo contando con una secuela, sino con una tercera entrega en producción si es que la segunda es un rotundo éxito al igual que la primera. Entonces, tomando en cuenta todo el hype, todo el marketing y todo el dinero invertido y ganado en un proyecto como este, no sería raro pensar que las casas productoras quisieran tener una porción de ese pastel. Entre estas películas nacieron varios proyectos como la película de Poppy Playtime fue anunciada originalmente en 2022. El 27 de abril, un curioso tweet hecho por la cuenta de Mob Entertainment anunciaba su colaboración junto con el estudio de películas independientes pequeñas, Studio 71. Un hito que sorprendió pero también indignó a la mayoría, ya que para aquel momento apenas se sabía de un segundo capítulo y de un tercer que estaba comenzando su desarrollo, por lo que muchos veían la decisión como apresurada. Esta misma no llegó a buen puerto, ya que Studio 71 se caracterizaba por hacer películas con un presupuesto bastante bajo, razón por la cual el 22 de enero de 2024, su CEO, Zach Belanger, anunció la colaboración oficial entre Legendary Entertainment junto con Mob para la futura realización de la película, quienes han trabajado en otras películas como las películas de Godzilla, una película de Minecraft, Man of Steel, Batman el Caballero de la Noche, Detective Pikachu y muchísimas más, además de contar con la participación de la productora de Angry Films, encargada de obras como Gigantes de Acero y las películas de Transformers. Y aunque de este realmente no hemos sabido casi nada desde entonces, se sabe que este estudio es grande y con mucho presupuesto, y estaría dispuesto a invertir gran parte de su capital en una adaptación fílmica de la película de Poppy Playtime, conservando exactamente la misma calidad visual vista en videojuegos
efectos, pero a la vez convirtiéndose en una propuesta riesgosa que de momento tenemos que esperar hasta que algún anuncio nos haga cambiar de opinión. Esta es de todas las películas que veremos la más ambiciosa, ya que el equipo de Legendary se caracteriza por trabajar en efectos especiales muy buenos, por lo que no veríamos una adaptación pobre ni mucho menos impopular. Aunque se vea prometedora, también hay que decir que no tenemos ni un director ni mucho menos un guionista involucrado, lo que dificulta el panorama para esta película y la hace ver como un proyecto de segundo plano para Mob hasta el momento. Su anuncio, sin embargo, no vino a raíz del estreno y éxito de la primera película de FNAF, ya que, como dijimos, se hizo antes de la salida de Five Nights at Freddy's, pero sí podemos decir que tomó parte de su inspiración en este mismo proceso, pues es bien sabido que los desarrolladores de Mob se han inspirado fuertemente en otras franquicias para moldear lo que ahora es el fenómeno más grande de terror popular entre los jóvenes. Si algo sabemos sobre la película de Bendy es gracias a la abierta comunicación de The Medley con los demás fans de la franquicia. Anunciada el 25 de diciembre de 2023, meses después del lanzamiento de la primera película de FNAF, gracias a esta imagen, la película de Bendy explotó rápidamente en popularidad como uno de los temas principales a los que más ojos se le había puesto gracias a la comunidad de fans de este juego. En la misma se nos confirmaba que la película estaría siendo llevada gracias a Radar Pictures, quienes estuvieron a cargo de algunas películas como la saga de Riddick, Jumanji, La Masacre de Texas de 2003 y también El Último Samurái. A diferencia de la película de Poppy Playtime, de esta sabemos algo gracias a lo dicho por Medley en diferentes ocasiones. Una de las apuestas principales de la película es que esperan que la misma sea, en la medida de lo posible, lo más allegado a tener efectos prácticos y no abusar de efectos especiales, algo que seguramente será un particular desafío tomando en cuenta las formas de sus principales antagonistas, incluyendo a Bendy. También contamos con un guionista asignado de momento, André Odreval, y bajo la coproducción de una productora algo más desconocida, siendo Double Down Pictures. De resto sabemos prácticamente muy poco sobre esta producción, salvo que aún sigue en proceso, pero es probable que este año o quizás el próximo veamos más noticias referentes a esta misma, y una gran sorpresa de parte de Medley para todos sus fans. Grande fue mi sorpresa cuando me enteré que de verdad existía una película inspirada en Hello Neighbor. La misma fue anunciada el 7 de noviembre de 2024 en el sexto episodio de la segunda temporada de la serie animada de Hello Neighbor, Welcome to Ravenbrooks. De esta misma hay que hablar, pero ya en otra ocasión. Este mismo anuncio fue hecho y explotó bastante poco, ya que no hubo un impacto significativo dentro del fandom, pero sí que se ha mantenido bastante vigente desde entonces, y a diferencia de lo que pueden gozar las últimas 3 películas, de esta misma sabemos relativamente algo gracias a la información que ha proporcionado Tinybuild. Entre esta información sabemos que la película estará escrita por Tyler McIntyre, quien trabajó previamente en la película de Five Nights at Freddy's, por más loco que suene. La misma será producida por una productora americana no muy pequeña llamada Borderlight Pictures, quienes han trabajado en bastantes películas de terror, por lo que podemos decir que la misma tendrá una temática algo oscura y lúgubre, más incluso que las que ya vimos anteriormente. Han trabajado en películas como La Hora de la Desaparición, Compañera Perfecta, El Asesino del Juego de Citas y Barbarian. Parecerá extraño, pero este proyecto me parece el más prometedor y puede que algo bueno salga de acá. De esta misma no tenía prácticamente ni la más mínima idea. Anunciada el 8 de septiembre de este mismo año, Dark Deception tendrá una adaptación fílmica inspirada en el videojuego de terror lanzado por Glowstick Entertainment. No se sabe mucho más sobre esta película, más allá de que estará escrita por Adrian Specter y Cory Todd Hughes, quienes trabajaron en proyectos como Under Fire y Armadura. Además, esta película será producida por la productora So It Goes Entertainment. De esta misma no pude conseguir prácticamente nada, por lo que realmente no sé qué decir. Solo sé que trabajaron en un par de proyectos y cortos. De esta película no sé qué decir con honestidad. Parece una propuesta sólida, pero a la vez siento que falta algo más de información por la cual sostenerme. Aparte de esto, sabemos que la misma será live action, por lo que sorprende aún más que esto se termine haciendo.
Y la cerecita del pastel y que nos trajo el video de hoy. Finding Frankie habría anunciado su adaptación fílmica y parece ser que esta misma causó un cierto revuelo dentro de la comunidad. Finding Frankie no fue un juego tan destacado como los demás anteriores, pero se nota que tuvo un impacto significativo dentro del mercado del mascot horror, lo suficiente como para que tuviera la oportunidad de tener su propia adaptación. Esta misma fue descrita como una combinación entre Five Nights at Freddy's y Squid Games, algo que de por sí ya cautivó lo suficiente a Hollywood como para que tuvieran en cuenta el trabajar en esta misma. Esta película está siendo trabajada por So It Goes Entertainment también, los mismos detrás de la película de Dark Deception, y la productora 13 Films, encargada de películas como Good Indian Boy, Asuntos de Estado y Jugada del Rey, entre muchísimas otras más. La misma será llevada a cabo por el director de la película de Mortal Kombat de 2006, Steven C. Miller, y estará escrita por Adrian Skipter y Corey Todd Hughes, quienes ya vimos que trabajarán también en la película de Dark Deception. Qué curioso que estos dos juegos terminaran siendo primos hermanos gracias a esta productora. Pero bueno, esta película la verdad que me parece mucho más llamativa que todas las demás anteriores, pero siento que también hay que esperar para ver qué nos dan con esto. Con la premisa de que parece que tomará como inspiración el juego del calamar, tenemos bastante que esperar. Con todos estos casos vistos, queda más que claro que el hecho de que existan películas y o adaptaciones fílmicas de videojuegos no quiere decir que los mascot horror no tengan su propio espacio allí. Viendo el éxito que fue la primera película de FNAF, la verdad parece que todas estas casas de desarrolladoras quieren intentar apostar por su propia película. Y aunque algunas me parecen que tienen un mejor camino que otras, solo es cuestión de esperar para que esta misma salga a flote. Pero bueno, dime tú, ¿acaso si conocías alguna de estas películas y cuál de todas estas te parece la más prometedora? Sin más nada que decir, me despido del video de hoy y nos vemos hasta la próxima.